Bien, buenos días. Vamos a iniciar el trabajo de hoy. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos profe. días, profe. Buenos días, profe. Vamos a trabajar. Bueno, hay muchos pre-ICFES, pero dado que ustedes son muy juiciosos y que me imagino que ya trabajan, ya se adelantaron, el taller 22 no lo entregó Mayra, Carlos Mario, Adelaida, Germán, Jennifer, Denis, María Fernanda, Eric, Karen Juliana y Luz Dari. ¿Qué pasó? Hoy está Camila, está Valentina, está Adelaida, está Caterine, Karen, Karen Sofía. Los escucho, porque anoche revisé los talleres enviados y no habían enviado los que acabo de mencionar. Camila, María. Bueno, Jennifer me estaba pidiendo clase y no la veo en clase. Carlos y Robert también y no los veo en clase. Germán tampoco está por aquí. ¿Dónde andarán? ¿Mm? Eso sí me preocupa. Bien, entonces ustedes con sus libros del pre-ICFES, porque presté 17 libros. Karen Juliana, por allá en su poder todavía hay libros. No, señora, yo entregué todos los libros porque después vinieron por ellos. Ah, bueno, muy bien. Entonces, solo hay dos estudiantes que no tienen libro. Porque, bueno, igual yo tengo por ahí, tengo que buscar la hojita donde los anoté. ¿Qué evalúa la prueba Saber 11? Pues evalúa las competencias en filosofía. Y las competencias en filosofía son, por un lado, una competencia implica un saber hacer, porque requiere el desarrollo de ciertas habilidades intelectuales. ¿Y cuáles son esas habilidades intelectuales? Pues las que han venido desarrollando desde que tienen, no, desde antes de tener uso de razón ya vienen siendo desarrolladas. Interpretar, argumentar y proponer para aplicar los conocimientos adquiridos a contextos determinados de la ciencia y de la vida. Por eso la formación para el ICFES no es en estos 15 días, ha sido en los 15, en los 16, en los 17, 18 o no sé cuántos años tiene el más viejito del grupo. Y lo que les escribía en el grupo, ahora no es de ponerse a preocuparse en estos 15 días por la prueba, porque si se van a preocupar en estos 15 días van a llegar allá asustados.
Alguien me decía, profe, es que trabajen en filosofía porque casi no nos trabajaron en el pre. Pues seguro que yo llamo al marco y me van a decir, ¿cómo que no? A ustedes les trabajaron lectura crítica en matemáticas, en física, en química, en español, en inglés, en todas las áreas se trabaja la lectura crítica. Claro que sí, porque para desarrollar un proceso matemático, un proceso de química, un proceso de física, se requiere actitud crítica, se requiere lectura crítica del problema, lectura crítica del proceso. Entonces, lo que yo puedo reafirmar en las clases que vamos a tener, porque el lunes es festivo, no tendremos clase el jueves y el jueves ya es como, ¿qué? Ya es 5 de noviembre. ¿Cuándo presentan ustedes las pruebas, Camila? Pues las pruebas se tocaron para el 14 y 15 de noviembre. 14 y 15 de noviembre. O sea, vamos a tener cuántas clases. Vamos a tener posibilidad de cuántas clases. Aquí tengo el jueves 5 de noviembre, podemos trabajar. Como de 3. El 9, que es el lunes, y el jueves, que es el 12. Pero tengo entendido que ustedes tienen una actividad que se van 2 días antes. ¿O cuándo van a hacer esa reunión? Creo que esa semana antes ustedes no van a tener clase, ¿o sí? Creo que 2 días antes, profe. Exacto, entonces no podemos contar con el 12, que sería el último jueves, antes de las pruebas, ¿no? O sea que tenemos hoy jueves, el 5, que es dentro de 8 días, y el 9, que es el lunes. Tendríamos 3 clasecitas. Y les garantizo que en 3 clases no se prepara nadie. En cambio, en 15, 16, 17, 18, 19 o 20 años, sí se ha preparado mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que decirles? Ustedes tienen es que primero confiar en sus potencialidades. Me preocupa su actitud, Valentina. Valentina, Señora, profe. me preocupa su actitud. ¿Por qué, profe? Pues yo eso quiero saber por qué. Porque Valentina, o sea, si ustedes me preguntan a mí, yo ayer lo discutía con el rector después de lo que ustedes me escribieron en el grupo, que querían preparación. Yo dije, voy a hablar con el rector a ver qué es lo que está pasando. Porque eh, viniendo de muchos de ustedes, porque ni siquiera puedo decir pocos, me extraña Valentina su actitud, porque es una actitud muy pesimista. ¿Sí, Valentina? Sí, señora, profe, la estoy escuchando. Yo con esto lo que quiero es motivarlos y me preocupa su actitud pesimista y un tanto negativa porque es como queriéndose negar a las potencialidades que su merced tiene. Yo les digo, yo en 3 clases yo no los voy a preparar, eso sí, olvídense del tango. Al que no esté preparado en 3 clases yo no lo voy a preparar, eso sí, no me comprometan con eso porque no, yo no lo lograría. Si no pude hacerlo con el trabajo en 1 horita de octavo, 1 horita de noveno, 3 horas en décimo y 3 horas en 11 semanales, no me vayan a pedir que en 3 horas yo los pueda preparar para un buen IFES, olvídense del tango. Entonces, el mejor ejercicio que podemos hacer es, y empiezo por Valentina. Valentina, ¿cómo puede usted manejar una posición tan pesimista, un tanto negativa, cuando usted ha tenido, si no estoy mal, el mejor promedio de todo el Colegio Integrado San Antonio? Dígame, ¿por qué? ¿Por qué esa actitud? ¿Tiene susto de las pruebas? Pues, profe, no, pues, o sea, no consideré mi actitud que estuviera de la forma que usted lo dice, sino que tal vez
no es tanto como pesimismo, sino que en sí nos sentimos como un poco presionados porque pues Ujú. yo creo que no soy solo yo, sino también mis compañeros como de No, que no, ya no, se usted llegó no el hable día. de sus compañeros, usted hable de usted, porque usted no puede estar dentro de los otros para saber lo que está pasando. Se siente presionada, ¿por qué? Pues no, no sé, profe, yo siento que es porque ya va a llegar el día y pues esas pruebas tienen mucho como, son bastante importantes. Bueno, el nivel es que ustedes están presionados es más por el compromiso de mantener el nivel que tiene el colegio. Es por eso, Valentín. Yo creo que sí, profe, Bueno, puede que sea. entonces, Valentina, usted tiene todo el potencial que ha demostrado hasta ahora, ¿cierto? Y lo ha hecho con mucha responsabilidad. Y el hecho de que este año hayamos estado trabajando de esa manera no le quita, no le desmerita el buen proceso que usted ha hecho. Entonces, no vaya a permitir que durante estos días que faltan para las pruebas, usted se llene de pesimismo, se llene de susto. Por el contrario, hay que alimentarse de energía positiva, alimentarse de buenas intenciones, porque las buenas intenciones sí las deben tener claras, ¿cierto? Ustedes deben llegar allá con las mejores intenciones, pero se deben llenar de confianza en sí mismo. Entonces, empiezo por usted porque yo digo, si usted no tiene confianza en sí mismo, entonces, ¿qué podemos esperar de los demás? ¿Sí? Sí, Ahora, profe, lo entiendo. entonces espero que entiendan eso, porque yo podría ponerme a desarrollarle 100 preguntas tipo IFES, pero y si de las 100 preguntas no le sale ninguna, ¿de qué me sirvió? De nada. Ahí seríamos muy de buenas que de las 100 preguntas le salieran todas, pero eso es una utopía. Segundo, yo hablaba de, por ejemplo, Carlos Mario no está en el grupo. Otra de las niñas que decía que por favor les hiciera clase es Mayra y no la veo tampoco en la clase. Yo le decía al rector, varios de los que están pidiendo preparación en el pre-IFE son justamente los que nunca están en la clase y eso me preocupa. Entonces, y sí me gustaría saber por qué. Entonces, yo le decía, por ejemplo, al señor rector de Carlos Mario. Carlos Mario es una persona que ha estado ausente este año de las clases. Incluso yo vi que ni siquiera presentó ¿cómo es? Los simulacros. Y en los promedios, pues obviamente los promedios bajan muchísimo cuando alguien no se presenta y le colocan un cero. Entonces, me preocupa muchísimo los promedios que tienen en física, los promedios que tienen en química. ¿En qué otra materia están bajitos? En física, profe. En física están muy bajitos. ¿En cuál otra? En química también. Ay, ahora no sé dónde es que lo compartió. El jefe nos compartió ayer los promedios. Donde tienen un buen promedio es en inglés. Ahora se me perdió. Ya lo encontré. En física, en química y en biología. O sea, en biología en el segundo simulacro un promedio que no llega ni a 30, pues es delicado, cuando en el colegio hemos tenido un promedio de biología sobre 70. Entonces, eso sí es preocupante, pero yo le decía al señor rector que eso obedece es a que chicos no presentaron el pre-ICFES. Ahora, ¿qué debe hacer el colegio a través del director de grupo o el señor rector o el mismo psicólogo?
lo que debe es, y ustedes también deben, Camila, ojalá me escuche y le haga la sugerencia a su director de grupo, que con el doctor Jairo hagan todo un proceso de motivación a Carlos Mario, a Mayra, bueno, los que no están, porque miren, no están, que hagan un ejercicio de motivación con ellos porque el no asistir o el no responder puede afectarlos como grupo. Bueno, ya de manera personal no se vayan a dejar afectar por el hecho de que alguno no vaya a responder. Puede afectar el resultado como grupo y en última le afecta es al colegio, no de manera individual a ustedes. Pero sí el director de grupo y el colegio a través del psicólogo debe hacerle una motivación muy especial a los que no han estado como juiciosos en los simulacros y de todas formas en el proceso de formación del pre-ICFES. Dado que pues quien se perjudica es el colegio. Ahora, lo que yo le decía al rector, por ejemplo, acerca de Mario, de Mayra, que son estudiantes que han repetido grados. Y los estudiantes cuando repiten grados, pues adquieren un proceso de madurez mucho mayor con relación a los que no han repetido grados. Entonces, yo le decía al rector, uno de los principios es la confianza, ¿cierto? Yo confío y conozco, por ejemplo, a Carlos Mario y conozco el desenvolvimiento de él y confío que por el hecho de él haber repetido grados y por la madurez que tiene como ser humano, puede irle muy bien. Igualmente Mayra, porque Mayra repitió, no recuerdo si fue sexto de los primeros grados, repitió y cuando repiten en la base después les va mucho mejor. De pronto ella no ha sido muy aplicada en las actividades, pero sí tiene el conocimiento y se puede sentar. Si se va juiciosa a la prueba, es muy probable que tenga ella misma sorpresas. Entonces, eso como para que se motiven y no se desmotiven. Tienen que confiar en sí mismos también porque ustedes han tenido privilegios que no han tenido otros estudiantes. La preparación y las clases que ustedes han podido tener gracias a tener acceso a los medios, pues hay muchos estudiantes en el país que desafortunadamente no lo han podido tener este año. Y otra situación importante es que ustedes vienen de tener un muy buen proceso en los años anteriores. Entonces, tengan confianza en sí mismos, no piensen que lo que se deje de hacer de aquí al 15 de noviembre, eso es lo que los va a afectar. No, señores. Germitan decía, es que casi no tuvimos en el pre-ICFES formación en filosofía. Sí, Germán, tuvieron mucha y en todas las áreas del conocimiento. Germán. Desde la matemática, desde la física, desde la química, en todas las áreas hay proceso de lectura crítica y eso les fortalece para el área de lectura crítica. ¿Entendido, Germán? Germán. Se me perdió Germán. No tiene audio, Germán. Tal Germán. vez está, profe, tal vez está conectado desde el computador y a veces le falla el audio. Sí. Bueno, entonces eso era como lo que quería decirles. Ustedes tienen que llenarse de esa confianza porque ustedes han sido juiciosos en el proceso. Yo digo que se preocupe el que no ha sido juicioso. Yo, por ejemplo, Luz Dari Caterine debe tener mucha confianza en sí misma porque también el hecho de haber repetido un grado la fortaleció como estudiante y el nivel de madurez que hoy día tiene se lo debe al hecho de haber repetido ese tipo de procesos. ¿Listo? Y además, este año han evidenciado esa madurez. ¿Y cómo se evidencia? Pues en la manera como ustedes se expresan, la manera como ustedes se comunican. Entonces, sí es muy importante, hay que partir de la confianza. Y si ustedes no confían en sus potencialidades, estamos jodidos. Ahora,
un proceso de lectura no nace de la noche a la mañana. Un proceso de lectura yo les enseñaba en sexto, porque yo en sexto hago el ejercicio con todos los estudiantes. El hábito de lectura hay que empezarlo a trabajar con 21 días, el uno seguido del otro, haciendo el mismo ejercicio de lectura a la misma hora, leyendo lo que más nos gusta leer. Y de ahí en adelante queda el hábito de la lectura para toda la vida. Si ustedes asumieron la lectura como un hábito, ustedes serán excelentes lectores. Si no tienen la lectura como un hábito, en 15 días yo no se lo puedo desarrollar. ¿Ya? Entonces ahí sí es complicado. Una competencia implica un saber, ¿cierto? Por eso es tan importante no solo hacer los trabajos para presentarlos, sino hacer los trabajos es para aprender, para saber, para quedarse con el conocimiento, para apropiarse de los conceptos, las teorías y los conocimientos necesarios para la comprensión de la realidad. Puede ser que a ustedes no les pregunten nada de lo que trabajamos, por ejemplo, durante todo este año en filosofía, pero en todo ese proceso que han desarrollado en ética, religión y filosofía, porque las tres asignaturas están planeadas para desarrollar la lectura crítica, o sea, cada ejercicio que varios de ustedes han dejado de hacer, por ejemplo, los mentefactos, ¿cómo se llaman? Ay, se me olvidó, donde hay que colocar una información en un círculo y va diciendo, bueno, aquí escriba las palabras clave, aquí escriba las Flujograma. preposiciones, aquí escriba tal cosa. Si ustedes han hecho el ejercicio, se habrán dado cuenta que esa es la manera de entender un texto. Pero si los han pasado, si los han obviado, yo tengo estudiantes este año en décimo que pasan por alto el flujograma y presentan el taller, pues yo se la cobro en la nota, pero la vida se la cobra en falta de apropiación de conceptos, en falta de apropiación de teorías y en la falta de apropiación de conocimientos. El conocimiento se apropia cuando aplicamos todas esas estrategias. En religión pasa lo mismo. Usted le dice el texto, incluso en décimo les decía, escribo, no, transcribo el texto. ¿Qué pasa cuando usted transcribe? Cuando usted transcribe, lee, repasa y al escribirlo vuelve y repasa. Son 3 veces leyendo el mismo texto. Y entonces, ¿qué hace? Pues se queda con términos nuevos, se queda con conceptos nuevos, con significados nuevos y con todo eso se va construyendo conocimiento. Y en la medida que vamos haciendo el ejercicio en las diferentes áreas, pues uno se va apropiando de conceptos, teorías, conocimientos necesarios para la comprensión de la realidad. Entonces luego cuando usted llega, por ejemplo, a un ejercicio de química, donde implica el conocer un concepto nuevo, usted ya sabe que los significados de los conceptos se pueden encontrar de muchas maneras, solamente leyendo la palabra y dividiendo la palabra. Si se deja dividir, yo puedo encontrar el significado de la palabra. Y puede ser que yo no recuerde el concepto, pero lo puedo construir en el momento en que lo necesito porque sé que se puede hacer. Y todo ese proceso yo soy consciente de que lo he trabajado con ustedes en clase. Entonces, ¿qué nos queda de temática de filosofía para ustedes? Ya hay mucha temática, pero ya lo que había que trabajar en la educación media, lo básico ya lo tienen. Llegamos hasta la filosofía del siglo XX, que es el taller 22 que están desarrollando algunos todavía. Yo creo que podríamos terminar con eso, pero no por eso vamos a dar por terminado, porque igual a ustedes los resultados creo que no les alcanzan al llegar antes de cerrar el cuarto periodo, porque una de las opciones sería, listo, cuando les lleguen los resultados, dependiendo de los resultados, sacamos la nota de... Pero, ¿cuándo les llegan los resultados? ¿Cuándo los pueden ver? Yo les compartí en el grupo, creo. Creo que Para fue en diciembre. el 30, sí, yo les compartí ese dato. El 30 de diciembre, y al 30 de diciembre ustedes ya se han graduado. Entonces, y no podemos partir de una subjetividad que me diga, no, yo creo que a mí me fue súper bien, y el otro, no, yo saco lo máximo. No, porque qué tal que cuando lleguen los resultados y yo ya he calificado. Entonces, no.
Entonces, sí es importante que hagan y entreguen el taller bien hechecito. Entonces, hablábamos de las competencias intelectuales que son el interpretar, el argumentar y el proponer. Cada pregunta del ICFES, no sé si les enseñó el marco, pero estoy segura que sí, cada pregunta está elaborada para desarrollar, para responder a una de esas competencias. O es pregunta interpretativa, o es pregunta argumentativa, o es pregunta propositiva. Y ustedes en el proceso del pre-ICFES debieron aprender a identificar cuándo la pregunta es de ese modo. ¿Sí lo hicieron? Pregunto. Sí, sí, señora. Bueno, ¿cuándo saben ustedes o cómo saben ustedes que la pregunta es interpretativa? ¿Cuándo? ¿Ninguno? Sabemos que la pregunta es, a ver, Eric, ¿cuándo una pregunta es interpretativa? Eric, Hola, profe. Pues, hola. digamos, a mi parecer interpretativa, por ejemplo, en las Sí. de español y filosofía, que nos ponen a leer un texto y nos ponen a sacar como, por ejemplo, qué hacía tal personaje, cómo iba vestido. Usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho. Cuando me ponen a responder el qué, ¿sí? Cuando debo responder el qué, ahí hay una pregunta interpretativa. Entonces, si a usted le dicen, ¿qué quiso decir el autor? ¿Sí? En la siguiente frase. Cuando en la pregunta de química le dicen, ¿qué es un a ver, digan un concepto de química? Un hidrocarburo. ¿Sí es de química? ¿Ustedes vieron hidrocarburos? Sí, señora. Bueno, si la pregunta es, ¿qué es un hidrocarburo? Ahí hay una pregunta interpretativa. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sabemos que la pregunta es argumentativa? Cuando me dicen, cuando tengo que responder al cómo. ¿Cómo camina Camila? ¿Cómo venía vestida hoy Karen Sofía? Al cómo y al por qué. Entonces, ¿por qué Caperucita se fue por el bosque solita? Esa respuesta no la voy a encontrar leyendo el texto, no la voy a encontrar en el texto. En cambio, la anterior a la respuesta al qué, sí la voy a encontrar en el mismo texto. Si la respuesta está ahí en el texto, es una pregunta interpretativa. Si la respuesta tengo que construirla a partir de lo que leo y tengo que responder al por qué, es una pregunta argumentativa. Ahora, si tengo que responder al para qué, si tengo que proponer, ¿cierto? La respuesta entonces es una pregunta propositiva, ¿ya? Y no es solo, Eric, no es solo en filosofía y en castellano. Yo los veo a ustedes como rayados en ese tema y es que la lectura crítica se hace en todas las áreas del conocimiento. ¿Queda claro, Eric? Sí, señora. Que a usted le preguntan en matemáticas, ¿qué es un polinomio? Ahí hay lectura crítica, porque usted tiene que responder. Si a usted le preguntan cómo se desarrolla un polinomio, ahí hay una pregunta de lectura crítica. Si cómo se identifica un polinomio o para qué sirven los polinomios, ahí hay lectura crítica, ¿cierto? Y hay lectura crítica cuando usted toma la pregunta y, bueno, desarrollar los siguientes polinomios.
Cuando usted empieza a leerlos para desarrollarlos, ahí está haciendo lectura crítica en las matemáticas. Bien, entonces, eso es lo que deben tener clarísimo. En segundo lugar, hay 3 niveles en cada una de las competencias, según el ICFES. En la interpretativa hay nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En la argumentativa hay nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En la propositiva hay nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Búsquenlos en la página 14. El nivel 1 es el reconocimiento de la tesis principal. María Fernanda, ¿dónde hemos hecho ejercicios de buscar la tesis? María Fernanda. Profe, tesis pues en filosofía, ética, religión. En religión. En religión hemos hecho muchos ejercicios de buscar la tesis, de Sí, buscar el señor. argumento principal, de buscar argumentos para la tesis, de buscar argumentos para la antitesis, de buscar argumentos para la síntesis, en fin. Entonces, en la incompetencia argumentativa, el primer nivel está en reconocer la tesis. Entonces, ¿qué es la tesis? ¿De qué habla el texto? ¿De qué trata el texto? ¿Cierto? El nivel 2, la deducción de consecuencias e implicaciones de la tesis filosóficas planteadas a lo largo de la historia. Entonces, si lo vamos a hacer a nivel general, el segundo nivel de la competencia interpretativa es deducir qué quiere decir el autor con esa tesis. Y en el nivel 3, el manejo de conceptos. Entonces, el manejo de conceptos está cuando a usted se le dice, escriba un sinónimo de las palabras subrayadas o saque las palabras principales del párrafo tal. ¿Lo hemos hecho? Adelaida. Sí, señora. Claro, y ese pequeño ejercicio a veces parece tan simple, ¿cierto? A uno como estudiante le parece a veces hasta ay, pero este trabajo, y hasta deja uno de hacer cosas. Cuando le dicen, a ver, un sinónimo para significado, un sinónimo de humano, un sinónimo de mundo, un sinónimo de ser, un sinónimo de hombre, y a uno le parece como tan simple y lo saca como tan fácil. Algunos no son tan simples como otros, pero no le mira el interés. Resulta que ahí estamos aprendiendo a manejar conceptos, ampliando además el vocabulario. Y para la reconstrucción de problemas a partir de ellos. ¿Por qué? Porque si entre más significados tengamos, mejor va a ser nuestra expresión tanto oral como escrita. Y si tenemos una excelente expresión oral y escrita, pues vamos a enfrentarnos a cualquier texto y lo vamos a volver al derecho y al revés con mucha facilidad. ¿Cierto? Algunos que hablan bastante, esos van a tener una habilidad increíble para desenrollar los textos. Esos son los 3 niveles de la competencia interpretativa. Reconocimiento, deducción y manejo de conceptos. ¿Reconocimiento de qué? De la tesis principal. ¿Deducción de qué? De consecuencias e implicaciones de esas tesis. Y el manejo de conceptos y reconstrucción de problemas a partir de ellos. Ahora, en la competencia argumentativa, también son los mismos niveles. O sea, ellos no cambian en las 3 competencias, son reconocimiento, deducción y manejo de conceptos, pero cada vez a un nivel más alto. En la argumentativa, entonces, reconocimiento ya no de tesis, sino de argumentos surgidos frente a un problema filosófico. El segundo nivel, deducción de qué? De consecuencias e implicaciones ya no de las tesis, sino de los argumentos en pro o en contra de las tesis. Y para eso es que nos ponen a escribir pequeños ensayos donde coloquemos una tesis, donde escribamos argumentos para esa tesis, luego donde podamos contradecir esos argumentos, escribir proposiciones que contradigan los anteriores, ahí estamos haciendo la deducción. Y el manejo de conceptos, la jerarquización de ellos en la construcción y la diferenciación de distintos argumentos lógicos, filosóficos y científicos. Entonces, ¿para qué sirven los conceptos? Para utilizarlos de manera adecuada en la construcción de textos.
Y por eso vamos a encontrar, por ejemplo, en un pequeño párrafo que me coloquen en una prueba saber ICFES, podemos encontrar cuáles son los conceptos que afirman la tesis, cuáles son los conceptos que contradicen la tesis y cuáles son los conceptos que sintetizan la tesis, ¿cierto? Porque todo ensayo tiene introducción, nudo y desenlace. En la introducción se presenta la tesis, en el nudo se presenta la contradicción entre la tesis y la antitesis, y en la conclusión pues está la síntesis, el resultado final como de esa discusión. Y en la competencia propositiva, que es la más elevada, porque es que proponer nos cuesta, ¿cierto? A uno lo ponen a decir, bueno, ¿de qué color es la manzana? Pues fácil, ¿cierto? La segunda, ¿para qué es, perdón, cómo fue que llegó esta manzana aquí? ¿Por qué está la manzana aquí? ¿Cierto? ¿Por qué hay manzanas verdes y por qué hay manzanas rojas? ¿Será que solo hay manzanas verdes y manzanas rojas? Eso es como fácil, pero ya cuando nos llegan a preguntar, bueno, ¿y ahora qué se puede hacer a partir de una manzana? Que es la competencia propositiva. Ahora usted proponga. ¿Qué puedo hacer a partir de una manzana? Escriba un poema, escriba un cuento, sáquele las semillas y cultívelas, póngalas a germinar y saque una nueva planta. Eso es difícil porque no cualquiera pone y hace que produzca una semilla. Ahí está la competencia propositiva. En ella, el reconocimiento de qué? De respuestas dadas desde la filosofía a los distintos problemas y cuestionamientos científicos, artísticos, existenciales, religiosos y sociológicos. En la propositiva es donde me exigen a mí, oiga, ¿recuerda lo que dijo Aristóteles sobre la justicia? ¿Recuerda lo que dijo Platón sobre las virtudes? ¿Recuerda lo que dijo Sócrates sobre el saber? Descartes sobre el saber, perdón. Solo sé que nada sé. Recuerda entonces lo que dijo Sócrates frente a la posibilidad de mentir para que no me quiten la vida. ¿Recuerdan cuál fue la posición de Carlos Marx frente al uso material de las cosas? ¿Cuál fue la posición de Carlos Marx frente a la burguesía y al proletariado, frente a esa relación del amo y el esclavo? Entonces, aquí en la competencia propositiva es donde me exigen a mí sacar el conocimiento que tengo y que lo aplique en la realidad, ¿cierto? En la deducción, que es el segundo nivel de la competencia propositiva, entonces, de consecuencias e implicaciones de las distintas respuestas y tratamientos dados desde la filosofía a distintos problemas. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de recordar una teoría de la justicia por ejemplo, de Aristóteles? Hoy día, aplicar la teoría de la justicia de Aristóteles es un poco difícil desde el segundo nivel de la competencia propositiva. ¿Por qué? Porque él vivió en una época donde se tenían unas condiciones totalmente distintas a las de hoy, donde se vivía de una manera totalmente distinta. Entonces, hoy día el concepto de justicia es mucho más diferente al concepto que tuvo Aristóteles en su época. Para él en su época decía que lo justo era actuar conforme a la virtud, como lo había dicho Platón, y que lo justo era que se miraran a las personas por los cargos, por dónde estaban ubicados. Hoy día eso está mandado a recoger. Hoy día lo justo es hacer lo debido, como se ha venido repitiendo a través de los contemporáneos. Lo justo es que hoy cada uno de nosotros hagamos lo debido, que los padres formen bien a sus hijos, que los estudiantes lleven un buen proceso de aprendizaje, asuman el aprendizaje como un proceso significativo para su vida, que lo justo, o sea, eso es lo justo, muy distinto a esa época, por ejemplo, de Aristóteles. Entonces, el segundo nivel, que es el de la deducción, el de entender las consecuencias e implicaciones de las respuestas y tratamientos dados a lo que pensamos. ¿Sí? Poder tener argumentos para expresar de forma clara las consecuencias de lo que estamos diciendo.
Y en el nivel 3, que es el manejo de conceptos, pues obviamente se requiere un manejo de conceptos un poco más elevados que en las dos competencias anteriores, de manera que las confrontaciones de las tesis entre distintos autores se pueda evidenciar cuando asumo con mis palabras los pensamientos de diferentes autores, así como el establecimiento de relaciones entre dichos conceptos y posiciones científicas, que podamos ser capaces aquí, por ejemplo, de entender por qué Charles Darwin habló sobre el origen de las cosas de la manera como él lo habló y poder entender la teoría del Big Bang, por qué surge de esa manera, y entender también el Génesis, por qué el Génesis me la dice de esa manera y que yo como un adolescente ya a punto de tener la mayoría de edad, incluso ya algunos tienen cédula, pueda leer frente a las tres posiciones y elija seguir la que yo quiera, porque definitivamente no se trata de dogmatizar, sino de abrirle la mente a las personas. Porque yo, por ejemplo, puedo aceptar la creación del Génesis desde un punto de vista que es el religioso. Puedo aceptar la teoría del Big Bang desde otro punto de vista de la evolución del universo y puedo llegar hasta aceptar la teoría del origen de las cosas allá del Nilo, río Nilo, que es la de la generación espontánea, porque acepto muy probablemente ciertas condiciones del ambiente para que haya origen de la vida. Entonces en realidad es tener los argumentos para poder expresar lo que quiero expresar y no como que sí hay que aprenderse conceptos claves porque uno no puede inventarse teorías de la nada. Entonces ese es como el nivel que se requiere en cada una de las competencias y se sugiere que los estudiantes en grado 11 las tengan plenamente desarrolladas. Ya los componentes de la prueba de filosofía, pues hay un componente antropológico que es el que responde a la pregunta sobre el hombre, ¿quién es el hombre? ¿Cierto? Frente a su mundo social y cultural. Entonces, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es la naturaleza del hombre? ¿Qué sentido tiene su vida? Bueno, y todo ese proceso lo hemos trabajado desde las tres áreas del conocimiento. También le ha aportado a ellas sociales, constitución, le ha aportado toda el área de sociales y de castellano le ha aportado bastante. También está el otro componente que es la epistemología y son las preguntas sobre el conocimiento y la ciencia. Entonces, y la tercera, porque son tres, la ontología y metafísica, que son las preguntas sobre el ser, la esencia última de cuanto existe y la totalidad en la realidad. Y ahí están las preguntas, ¿qué es el ser? ¿Por qué es el ser y no la nada? ¿Cuál es el fundamento último del mundo? Bueno, en fin. De ahí entonces ya tenemos claro que son tres componentes de la prueba. Habrán preguntas sobre el hombre, habrán preguntas sobre el conocimiento y habrán preguntas sobre el ser. Como están estructuradas hoy día las pruebas, pues es a partir de un texto, lectura crítica, resuelva. Obviamente eso implica tener unos conocimientos previos sobre los filósofos de la naturaleza. Si pasan a la página 19, entonces los filósofos de la naturaleza tenemos que son Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Empédocles, Anaxágoras, Demócrito y Leucipo, Pitágoras y Parménides, y que cada uno de ellos desarrolló su propia teoría de acuerdo al entorno, al contexto en el cual vivían, y por eso cada uno dijo el origen de lo que existe es tal cosa. Pero ¿cuál era la finalidad del trabajo de ellos? La finalidad del trabajo de ellos era buscar una sustancia única que fuera el origen de todo lo que existe. Muy probablemente esa sea la pregunta que salga o que sale. Eso es a veces es obligada. No sé si la trabajaron en el marco, pero creo que sí. Entonces, el trabajo de los filósofos, de los primeros filósofos, de los filósofos de la naturaleza, fue buscar una sustancia única. O sea, la preocupación de ellos era saber cuál era el origen de las cosas. Entonces, Tales de Mileto, ¿qué dijo?
en una palabra. Ustedes tienen ahorita después de filosofía, ¿qué clase? Finalizamos con usted, profe. Ah, bueno, entonces podemos hacer el repasito de la antigua. Yo podría en las tres clases hacerles el repasito de las tres, ¿cómo se llama? De las tres épocas, ¿listo? Entonces, según Tales de Mileto, todo tiene origen en qué? Hola. Profe, ¿en qué página estamos? Uy, no la he buscado, yo ya les dije. La página 19, Ah, gracias, profe. con gusto. Según Tales de Mileto, eso se lo deben saber ya aquí, eso hace ya parte del tercer nivel de la propositiva, ser capaces de tener el conocimiento para aplicarlo. Tales de Mileto dijo, todo está hecho de agua. El origen de todo lo que existe es el agua. Y muy probablemente él lo probaba, valga la redundancia. Anaxímenes, a partir de lo que dijo Heráclito y con toda la fundamentación que hizo en sus observaciones, no estuvo de acuerdo con el agua. ¿Qué dijo? El aire. Él dijo un elemento no tan visible como el agua, ¿cierto? Pero supremamente importante para la vida. Yo creo que él se puso y a cuántos animalitos dejó sin aire para ver lo esencial del aire, ¿cierto? Adelaida. Y dijo, evidentemente no contaba con los conocimientos que hoy tenemos sobre fotosíntesis, el sistema respiratorio y los diferentes estados de la materia, pero su idea del arge es origen de, como aire no era errónea, sin aire entendido como oxígeno tampoco hay vida. Muy probablemente este hombre, Anaxímenes, eh, se puso y le tapó todos bueno, por donde entra el aire a los seres vivos, y yo no, definitivamente no es el agua, es el aire, la esencia vital de la vida. Bueno, valga la redundancia. Anaximandro, ¿qué dijo? Anaximandro observó el agua, observó el aire y dijo, él se fue como más a lo abstracto, el aire y el agua, un elemento sumamente concreto, Tales de Mileto. Anaxímenes un poco abstracto el aire, porque el aire pues está ahí, pero en esa época no era posible ni siquiera almacenarlo en algo porque no existía ni el plástico, ni las bombas, no existían los cilindros, bueno, en fin. El aire que uno logra acumular le toca volverlo a expulsar, o sea, era como imposible retenerlo. Anaximandro observa estas dos posiciones y se vuelve un poco más abstracto que que Anaximandro. No es una sustancia empírica como el agua y el aire, sino una naturaleza indeterminada. O sea, él no logró determinarlo, no logró definirlo y dijo, es inmortal e indestructible. O sea, él se fue más allá del origen y dijo, debe ser algo inmaterial, inmortal, indestructible y le puso un nombre. ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo lo llamó? Todos tienen el libro. Mi amor, tráigame un vasito de agua, ¿no, tesoro? Hágame el favor. Valentina, ¿cómo lo llamó Anaximandro? ¿Se retiraron? Profe, ¿me escucha? ¿Me escucha, profe? Sí. ¿Que cómo llamó Anaximandro el elemento fundamental? Anaximandro, sí, señora. Aquí en lo que encontré dice que el apeirón. El apeirón está ahí en el texto, gracias, mi corazón, en el pequeño texto de Anaximandro en la página 19. ¿Qué es el apeirón? El apeirón es eso indefinido, eso indeterminado, eso inmortal e indestructible de lo que se origina todo lo que existe, según Anaximandro.
Luego viene Heráclito, que Heráclito pues ya es, si miramos en una línea cronológica del tiempo, él viene después de ellos y él observa el agua, el aire y el apeirón y agrega un nuevo elemento. Y él dice, no es el agua, no es el aire, no es el apeirón, sino es el fuego. El fuego es el arjé del universo, todo está en movimiento. Entonces, muy probablemente él utilizó el fuego para demostrar que el fuego era el origen. Propone como elemento constitutivo del universo el fuego, pero más importante que su teoría sobre el arjé, en Heráclito se le conoce por su visión dinámica de la realidad. El eslogan de su teoría es todo fluye, todo cambia, todo está en continuo movimiento. Si llega a preguntar por alguna razón y ustedes necesitan saber quién es el filósofo del movimiento, Heráclito. Él dice que no es posible bañarse dos veces en el mismo río. En muchas pruebas sí que se ha salido esa pregunta. No es posible bañarse dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque el río fluye, el río se mueve, el río está en continuo movimiento. Igualmente pasa con nosotros. Lo que yo era hace un segundo, ya no soy. Lo que cada cosa era hace un segundo, ya no es. ¿Por qué? Porque todo está cambiando. Todo es susceptible de cambio. ¿Y quién produce el cambio? Pues el movimiento. Con esas ideas, él asume una visión empirista de la realidad, observando con detenimiento el cosmos, constata que los sentidos permiten comprender la esencia de cuanto existe, el movimiento continuo. Siendo esto así, el primer paso para conocer se encuentra en las sensaciones que tenemos de las cosas provenientes del mundo exterior. Y ahí es donde nace, con él, nace el empirismo realmente como teoría del conocimiento, cuando él se da cuenta de que los sentidos le permiten construir conocimiento, recoger las sensaciones y con ellas construir el conocimiento. Después tenemos a Empédocles, y Empédocles ya reúne todo lo que los antecesores han hecho, lo reúne en los 4 elementos que él propone como el origen de todo lo que existe, que son la tierra, el agua, el fuego y el aire. Ya existen 3 anteriores y él agrega el siguiente, que es la tierra. A diferencia de Tales y Anaxímenes, como dice en el texto, que plantean un solo principio en la naturaleza, él es reconocido por la teoría de los 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire, que son las raíces de todo lo que hay en el cosmos. De ahí que se le considere pluralista, ¿cierto? Pluralista, ¿por qué? Porque tiene una teoría que no corresponde a un solo elemento, sino a 4 elementos. Eso como para tener la idea de por qué pluralista. Anaxágoras. Anaxágoras avanza un poco más que los anteriores y él a eso que origina lo que existe lo llama semillas, que es y cómo lo define como una combinación de elementos o principios. Entonces, para Anaxágoras, la semilla es esa combinación de elementos que ya habían buscado sus predecesores. Entonces él dice, no, toda esa reunión de elementos son semillas. Y dice que en todas las cosas hay semillas de todas las cosas, de manera que todo está en todo. Ahora bien, las semillas se mezclan por la acción de un torbellino cósmico que une y separa los elementos en un eterno movimiento. Mire que él estaba ya mirando más con lo que pasa en una nebulosa. Ya el pensamiento de Anaxágoras es el origen de lo que hoy día llamamos el Big Bang. Si ustedes leen muy bien estas 3 palabritas que están en ese pequeño texto, él ya tenía en su cabeza la teoría del Big Bang, que va a ser descubierta muchísimo después con los avances tecnológicos de la ciencia. Entonces él ya habla de un torbellino cósmico y esa es la teoría del Big Bang, que une y separa los elementos en un eterno movimiento. Este torbellino es orientado por un espíritu o inteligencia cósmica. Obviamente ellos tenían que
tener argumentos para explicar lo que querían decir. Y a eso lo llama nous, que tiene el poder de unir y separar las semillas. O sea, esa fuerza que une y separa los elementos o las semillas lo llama nous. Así, por ejemplo, en un fragmento de hierro encontramos las semillas de hierro que en el torbellino cósmico se han unido para formar ese metal. O sea, él tenía ya la idea de lo que hoy día llamamos, por ejemplo, células o llamamos átomos, que también lo hizo en ese tiempo Demócrito. Enseguida de Anaxágoras, o sea, él perfecciona la teoría de Anaxágoras. En realidad lo que hace Demócrito, eso es como cuando a usted le entregan una cajita sin terminar, pero le entregan todas las partes. ¿Qué hace usted, Adelaida? ¿Qué fue lo que hizo Demócrito? Profe, me repite, es que se interrumpe la llamada. ¿No me están oyendo? Valentina, ¿me están Yo sí la oyendo? escucho, profe. Camila, Sí, si a señora, profe, si pero a a veces se le usted, escucha entrecortado. si a usted le dan una cajita sin terminar, pero le entregan las partes, ¿usted qué hace? Fue pues o como unir partes y formarla, ¿no? Terminarla, ¿cierto? Entonces, Anaxágoras comenzó lo que terminó Demócrito. Demócrito le dio nombre, le dio forma a la teoría de Anaxágoras. Anaxágoras dijo que todas esas partecitas se llamaban semillas y Demócrito dijo se llaman átomos. Hoy día se conserva esa misma teoría. Las doctrinas de Demócrito y de Leucipo se encuentran distantes en el tiempo, pero no dejan de ser interesantes teniendo en cuenta la relevancia que tienen las ciencias empírico-analíticas en el mundo contemporáneo. Desde la química sabemos que los átomos no son indivisibles como proponían estos pensadores, pero a la vez reconocemos que los diferentes seres y sustancias de la naturaleza son el resultado de complejas combinaciones atómicas en proporciones matematizables. De igual forma, hoy se conserva la definición de átomo como partícula material primaria de la composición química de los cuerpos. Entonces, aquí observamos cómo Leucipo anticipó lo que hoy se conserva como la teoría atómica, o sea, que todos los cuerpos están compuestos por partículas a las que llamaron átomos. En lo único que ellos se equivocaron fue en decir que eran indivisibles. ¿Por qué? Porque en su época no tenían la manera de observarlos para darse cuenta lo que hay al interior de un átomo. Después de Demócrito y Leucipo, entonces viene Pitágoras. ¿Qué pasó con Pitágoras, Luz Dari? Profe, él hizo la teoría de los números, como el concepto de matemáticas, todo lo que tiene que ver con matemáticas. Sí. El fundamento. Entonces, Sí, yo creo Pitágoras es el más destacado de la escuela de pensamiento antiguo, o sea, el más destacado porque él desarrolló mucho mejor el pensamiento de los anteriores y era de esperarse. Es como lo que se espera de un estudiante de 11, pues espera algo mejor que uno de décimo, que de uno de noveno, o de octavo, o sea, entre más arriba el nivel, pues espera mucho más. Igual de los profesores, entre más elevado sea el nivel que tenga el profesor, pues espera mucho más. Entonces, entre mejor preparado el profesor, mejores resultados debe obtener con sus estudiantes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se supone, así como Pitágoras, después de él haber tenido la oportunidad de estudiar a sus antecesores, pues lo que él entregue es mucho mejor elaborado, mejor estructurado. Y dice, los números, todo es matematizable. Y hoy día se conserva esa teoría, que todo es matematizable. Incluso hay un filósofo que dice, mide todo lo que se deje medir. No sé si recuerdan esa frase. Y aquello que no pueda ser medible, hazlo medible. Y hoy día, ¿ustedes qué opinan de ese pensamiento? ¿Todo se puede medir?
todo es matematizable? Sí, profe. Nos lo han enseñado a través de las películas de Matrix. Todo es matematizable. Hoy día no dirán matematizable, sino todo es sistematizable, ¿no, Eric? ¿Usted qué opina? Sí, señora. ¿Por qué? Pues digamos porque, por ejemplo, en la pandemia, pues ahorita ya nada es presencial. Por ejemplo, las reuniones que una entrevista lo hacen es por Zoom o por WhatsApp. Yo qué sé, así. Imagínense, si han logrado hasta los jueces hacer las audiencias, reunir hasta los implicados en un delito, tienen que estar ahí y abrir la cámara y el fiscal le dice, a ver, muestre la cara. Tienen que abrir la cámara y también hacen como los estudiantes, excusan, ay, es que no me sirve el audio, es que no me sirve el video, porque les da pena poner la cámara y les toca abrirla, porque es una orden del fiscal y han podido hacer, hoy día están condenando a los delincuentes de manera virtual. Los jueces están en la casa, solo en los pueblos, por ejemplo, como aquí, los dos funcionarios que hay, aparte del juez, les toca ir a la oficina y como allá tienen todos los implementos, allá hacen la audiencia, pero el juez no viene, el juez desde allá de su casa donde él vive, allá hace su audiencia y allá donde está él dicta la sentencia de acuerdo a cómo resulte el caso. Ahí los únicos que han sufrido bastante son los médicos y las enfermeras que tienen que atender directamente los casos específicos, o sea, y los casos específicos son los más graves, porque los casos que no son delicados y que se pueden atender de manera virtual, pues llaman al paciente y lo atienden de manera virtual, pero ya los que son casos críticos de atención inmediata sí les toca directamente y por eso hemos tenido tantos profesionales de la salud contagiados y que se han muerto, porque a ellos sí les ha tocado ponerle el pecho allá. Entonces, fíjense cómo, siguiendo a Pitágoras, hoy día sabemos que tenía toda la razón, todo es matematizable, todo se puede medir, pesar, ¿cierto? Partir, dividir, sumar, multiplicar, restar, y le sumaríamos el ejercicio de que todo es sistematizable. Y cuando usted dice sistematizable, está tomando la palabra ¿cómo es? Matematizable. Si la ven, las dos tienen una amplísima relación. Para sistematizar, toca saber manejar a quiénes, Karen Sarmiento. Para saber sistematizar a quienes toca saber manejar súper bien. Karen Sarmiento. Bueno, los que no me respondieron, hago de cuenta que no estuvieron en clase. Pues para sistematizar, Por favor. creo que que son pues casi pues, tenemos que tener en cuenta pues que es la nueva forma y pues que todo el mundo tiene que saber en eso, o pues Lo casi que todos, porque tenemos no que todos tienen. saber dominar súper bien para poder sistematizar son los números. Una persona que quiere estudiar sistemas es un amante de los números, ¿ya? ¿Por qué? Porque los sistemas están basados en el sistema decimal, en el sistema numérico. ¿Listo? ¿Y a quién le debemos todo ese ejercicio? ¿Quién lo inició? Pitágoras. Habla por aquí, dice, para los pitagóricos el cosmos guarda una armonía numérica, quieren lean en la página 20, que solo el sabio contemplativo puede reconocer. Así todos los objetos del mundo pueden reducirse a figuras geométricas y a expresiones numéricas que se combinan con equilibrio y proporción. Esto explica el carácter místico de las matemáticas en las comunidades pitagóricas, pues solo mediante una actitud interior de meditación intelectual se podía comprender al número como la representación abstracta de todo lo real. Y tenía tanta razón cuando los pitagóricos hablan de esta manera, porque es que usted no puede aprender matemáticas tomándole el pelo a los ejercicios, yéndose por lo más fácil. Algunos dicen, ay, pero es que el profesor debería enseñarles el camino más fácil para aprender las matemáticas. No, es que toca aprenderlas con mucha disciplina, con mucha concentración, con mucha dedicación,
No es que sea difícil, es que hay que dedicarle todos los sentidos. Por eso hablan de, pues solo mediante una actitud interior de meditación intelectual se podía comprender al número como la representación abstracta de todo lo real. Y sucede en la vida real. Para poder entender las matemáticas debemos tener todos los sentidos puestos en ellas. Hasta el día de hoy, las doctrinas de Pitágoras no dejan de fascinar. Todo matemático reconoce en esta escuela de pensamiento las bases de un saber que ha permitido el avance de la humanidad. Ojo, de hecho, las ingenierías actuales en muchas formas corroboran varias de las intuiciones de la escuela pitagórica. O sea, ellos sentaron de las bases de las ingenierías. Un ingeniero civil, un ingeniero mecánico, eléctrico, etcétera, comprende con su ciencia diversos fenómenos naturales mediante abstracciones matemáticas para luego controlar, predecir y transformar situaciones materiales y demás elementos de la misma naturaleza. Entonces, fíjense cómo Pitágoras abre el abanico del uso de los números, de la importancia de los números en el desarrollo de las ciencias. No sé si ya lo habían visto de esa manera. ¿Qué opina Karen Sofía? Pues, profe, es que pues él comenzó dando una teoría y la acertó, y eso que cuando eso no había muy buenos implementos, o sea, como muchas posibilidades de conseguir una buena teoría. Bueno, después de Pitágoras, que es considerado uno de los más importantes, está Parménides. Y él habla del ser, la realidad inmutable. Parménides viene siendo el contradictor de quién, si lo recuerdan. Parménides es el contradictor de Heráclito. Heráclito es el filósofo del movimiento, el del todo fluye, todo cambia, todo está en continuo movimiento. Y Parménides como la antítesis. Entonces, ¿cuál sería? Está en la página 21. El principio de todo no puede ser un elemento material sensible, sino una realidad intangible e intelectual. En su famoso poema sobre la naturaleza plantea el ser como la vía de acceso a la verdad. No es fácil descifrar sus pensamientos, pero en general el ser es concebido como lo que es o existe, es decir, la realidad, el mundo. El ser es un principio lógico, pues lo contrario sería la nada. El no ser y la nada es impensable. No solo lo que es o existe puede ser pensado. Por eso hay una identidad entre el ser y el pensamiento y dice, el ser es lo que existe, es inengendrado, imperecedero, indivisible e inmóvil. Ahí está la antítesis de Heráclito, porque Parménides, o sea, Heráclito pone la tesis y Parménides pone la antítesis, mientras para el uno es todo en movimiento, para el otro no. Dice, es inmóvil, es imperecedero, inengendrado. Con su principio lógico de la realidad, entonces se distancia de los otros presocráticos materialistas, particularmente de Heráclito. El acceso a la realidad no es de carácter sensible, sino racional. O sea, y ahí es donde dan origen a las dos fuentes del conocimiento, que son el empirismo y el racionalismo. Bien, dejamos hasta aquí. Bueno, después vienen, si miran en la página, Sócrates, luego Platón y Aristóteles, las escuelas de Epicuro, los estoicos y los cínicos y los escépticos, y después si viene la prueba. No sé si quieren seguir aquí hasta que llegue la prueba. Cancelé la clase con los niños de séptimo.
¿No hay respuesta? Los Profe, ¿qué está escucho. preguntando? Es que se me fue el internet. Pues creo que se les fue a todos. Profe, es que está fallando, se escucha muy, o sea, se va la voz igual. A los demás también. Se les fue y no volvió. Profe, yo escucho súper entrecortado. Bueno, entonces siento que perdí la hora de clase. Entonces nos vemos el jueves. Que estén muy bien. Hasta luego.